Agradecemos que en la intimidad de esta oficina al interior del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos reciba la ministra Loretta Ortiz Alf. Por cierto, presidenta de la primera sala y ya cumpliendo 3 años de ser juzgadora en el tribunal más importante de nuestro país. Señora ministra, gracias por acudir a mi convocatoria y recibirme aquí en sus oficinas. Gusto en saludarle. Muchas gracias, gracias a ti. Es un placer estar contigo. ¿Qué me dice de estos primeros 3 años? Usted es una ministra que lleva pues ya al interior de esas oficinas trabajando, juzgando en casos muy emblemáticos. ¿Qué me dice a manera de síntesis de estos primeros 3 años? Pues es que es una altísima responsabilidad, que aquí se resuelven los asuntos más importantes del país, que con un precedente podemos cambiar sin necesidad de una ley, la suerte legal y jurídica de situaciones que llegan a ser injustas para millones de personas, que realmente la función que tenemos es de suma importancia. No nada más el ejemplo lo doy para el caso de México, sino en cualquier país. Las Supremas Cortes son las que realizan la función más importante a nivel judicial en cualquier país. Recuerdo que una de las discusiones más emblemáticas de su ponencia fue la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿No? Y por cierto, veo que se reunió hace unos días con miembros del sindicato, pero platíqueme, ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál era la controversia? Y cómo salió la resolución de la Corte. Bueno, en ese caso, que fue a 2 meses de que yo llegué a la Corte, o sea, tenía estrenadita 2 meses, y luego publiqué lo que fue mi proyecto, se editó la sentencia y la presentó, o en el prólogo de la sentencia de la obra que resumió el caso, dijo el relator especial de Naciones Unidas que era una sentencia pionera, el proyecto de tu servidora. Parte de reconocer que el derecho a la electricidad es un derecho humano, es un derecho fundamental. No podemos entender nuestra vida sin electricidad. Como fue una sentencia en su momento del agua. Exactamente, exactamente. No tenemos vida digna, no tenemos salud. Pensemos en el COVID, si no teníamos electricidad nos podían conectarnos al respirador. No tenemos educación. Se habla del internet, pero si no tenemos electricidad, pues ni siquiera internet, no tenemos vivienda digna, no tenemos ahora con los trabajos a distancia, pues tampoco tendríamos posibilidad de tener trabajo a distancia si no tenemos electricidad. Entonces es un derecho fundamental. No alcanzamos todos los votos sobre esta parte del derecho fundamental, nos faltó uno, pero ya quedó el precedente. Y luego de esos votos. Y luego la parte fundamental, que no es un monopolio la actividad que realiza Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que lo que establecían las accionantes era que la electricidad dentro era una actividad monopólica. Y tu servidora, yo fungí, en una ocasión fui árbitro de casos entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entonces conozco a los tratados comerciales. Entonces, inmediatamente... ¿Por qué no es un monopolio? ¿Porque intervienen también privados? No, porque hay una reserva específica y voy a platicar ahorita qué ha pasado. Mi primer esposo, Fernando Alejandro Vázquez Pando, participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, él estuvo en la mesa adjunta. Entonces, yo le planteé, yo trabajaba a tu servidora en el Banco de México, sí, y le planteé hacer un libro. Es el único libro que hay sobre aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esa negociación se planteó que el papá, Azcárraga, llevó a los 12 mejores abogados del mundo para que su empresa no tuviera que lidiar con las
disposiciones en materia monopólica. Entonces dijeron, si no se le va a aplicar, o sea, se le excluyó al grupo Televisa totalmente. Y entonces dijo, pues, por última razón también al gobierno federal. Entonces existe una reserva, que es una reserva, la exclusión total de las disposiciones del tratado del acuerdo, en este caso fue a Grupo Televisa y al gobierno federal. Por eso, incluso tuve la oportunidad de platicar con un juez especializado. Yo le pregunté, le dije, ¿por qué está no, porque es materia? No, le dije, tuve la reserva. Es una facultad exclusiva del gobierno federal con base al 27 constitucional. No hay práctica monopólica y le corresponde a la federación, y lo ve uno en el 27 constitucional, sí, la planeación y distribución de la electricidad. También un caso polémico de la ministra Loreta Ortiz Alf, y muy interesante, que es materia de estudio en distintas escuelas de jurisprudencia, escuelas de derecho, es este asunto de la viudez. Entiendo que tenías que estar ciertos años casado para obtener la viudez, pero usted argumentó de manera muy interesante. Sí. Ahora el canal judicial es una ventana espectacular y ahí pudimos ver lo que dijo. ¿Podría hacer una síntesis muy rápida al respecto? Sí, fue en un asunto, bueno, vinculado con de la viudez, sí, con otros. Los más importantes, con la pensión del Seguro Social, que se hizo ver que tenías que ser esposa para poder tener el papelito, para poder acceder, cobrar tu pensión por viudez. Y con un razonamiento, como yo le llamo, de pequeña dosis de realidad, el 70%, yo llevaba la información a la sala, el 70% de las personas que viven en esta ciudad, en la Ciudad de México, no se casan. Entonces les dije, están condenando a ese 70% que no tengan... ¿A no recibir pensión? No recibir pensión. Entonces se convencieron y ya la resolución salió que no tenían que tener, ahora sí el papelito, estar casados, podía ser concubina, y no solo para el caso de los, ahora sí, heterosexuales, también para el grupo LGTBQ+. Claro, es interesantísimo, es una sentencia de avanzada porque protege a estas sociedades en convivencia o estas personas que no se casan, que no van ante la autoridad civil. Exacto. A decir que son pareja. Por cierto, ministra, esta entrevista la desarrollamos recién estrenada como presidenta de la primera sala. Sí. Se han expresado muy bonito sus compañeros, pero ¿qué significa ser presidenta de esa sala? ¿Qué ve esta primera sala en la Suprema Corte de Justicia? Estoy agradecida y es un gran reconocimiento por parte de mis compañeros de la primera sala que me hayan propuesto, y significa muchísimo, o sea, es la que tiene más contacto con los problemas de la ciudadanía, de las personas, de los comunes mortales, ¿no? Ve los asuntos penales, claro, ya en instancias avanzadas, pero los puede atraer un ministro, ve asuntos familiares, ve asuntos mercantiles, ve asuntos civiles, es decir, los temas del derecho privado. Ya los públicos los ve la segunda sala, básicamente. Por eso dice que los que nos interesan a nosotros, los que estamos en contacto, llegan ya en su máxima instancia a la... Sí, ¿Y cómo fue la elección? ¿Uno cabildea o una la proponen? ¿Cómo fue en su caso? Pues yo no me cabildeé, la verdad. Me sorprendió, me propuso, antes lo habían platicado, Alfredo Gutiérrez, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y fue aceptado por los demás. Entonces, yo estaba contenta y fue una decisión que se tomó antes de concluir las sesiones de la sala del año pasado, y bueno, ya nos estrenamos este año la primera sesión ya siendo ministra presidenta de la primera sala. Es un común denominador que reconozcan sus compañeros. Iba a decir los otros 10, pero ahora son los otros 9.
que usted es una ministra muy didáctica, va a las escuelas, va a las universidades, creo que estuvo en la Náhuatl el año pasado, es decir, podríamos decir que es una maestra docente, una ministra docente, una ministra profesora, podríamos definirla así. Sí, y académica e investigadora, porque cumplí 44 años dando clases en la Escuela Libre de Derecho, 38 en la Universidad Iberoamericana, además de ser directora del Departamento de Derecho. Di algunos años en la Panamericana. ¿En la UP? Di clases también en el Matías Romero. Di clases a nivel internacional en lo que para mí es lo máximo, el Olimpo de los dioses del derecho internacional, que es la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Y bueno, sí he estado muy involucrado en la docencia y en la dirección del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana estuve 9 años. Y además soy investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. O sea, tengo 12 libros publicados. O sea, mucho de mi perfil, más que jurisdiccional, 2 de consejera y 3 de ministra, son 5 años de experiencia. Pero se refiere a academia. Pero se refiere a que es una ministra académica. Académica. Hay algo que llama la atención, a diferencia de otros ministros que son muy callados, muy reservados. Usted ha divulgado una fotografía con su ponencia, es decir, se siente orgullosa del equipo que ha formado en la Corte. Sí, totalmente. Es igual que de mis exalumnos, la verdad, de los que, bueno, la mayoría, ¿verdad? No todos. Claro. Hay muchos burros también que no sé cómo pero la mayoría, la preparatoria, ¿verdad? Pero la mayoría. Pero los de mi ponencia sí son muy seleccionados, muy filtrados, muy decantados. Muy decantados. Y con un perfil de protección de los derechos humanos. ¿Son exalumnos, por ejemplo? Algunos sí, no todos, pero sí preocupados y tienen que conocer todo lo que se ha evolucionado, no solamente aquí en México, sino en base al derecho comparado en derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, obviamente derecho constitucional, etcétera. Tienen que estar muy bien formados. Y normalmente, pues se pelean por estar conmigo, la verdad, porque aquí se forman bien. Es un dato interesante. ¿Verdad? Hay una insignia también entre la Corte. La ministra Loretta Ortiz siempre está viendo por los derechos laborales. ¿Es cierto esto? Sí, los derechos laborales, los derechos de los grupos más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas, adultos mayores, discapacitados. ¿Por qué? Porque están en situación de vulnerabilidad. Migrantes irregulares. Y si hay casos en los cuales se juntan varias vulnerables, o sea, si tenemos una migrante irregular y además indígenas, los otros grupos, o sea, de población, las comunidades indígenas y autóctonas y afrodescendientes, sí, claro, también. Una México afromexicana, indígena, pobre, con discapacidad, tiene todo en contra. Todo en contra. Y podríamos decir que eso es juzgar con perspectiva de género. Sí, en unos casos es con perspectiva de género. Por ejemplo, me estrené el primer día en la sala con un caso que atraje. No era el primer asunto, pero bueno, fue como cuarto, más o menos. Resulta que un muchacho, un joven, andaba con una muchacha que todavía no cumplía la mayoría de edad y que a la chica ya se sentía incómoda, acosada y demás. Y le dijo a su novio, ya no quiero andar contigo. Y el otro decía, no me digas eso, vas a ver lo que te va a suceder, yo me voy a contener, etc. Le dice a su mamá, le comenta a su madre, y su madre le dice, no te preocupes, a su hija. Y su madre yo voy a hablar con el papá del muchacho. Entonces, ellas estaban tranquilas, habló con la mamá, dijeron, esto ya se arregló. Un día, menor de edad, un día que la acompañó a que tomara su camión, regresó la señora, ya había sacado un duplicado el muchacho de las llaves del departamento, ingresó al departamento de la madre
y la mató de 33 puñaladas. 33. Atraje el asunto, ¿sí? Y ya se resolvió regresarlo al colegiado para que resuelva, porque estaba libre. Que dijeron que sí había pruebas de las cámaras suficientes, pero además tenía que juzgarse con qué, con perspectiva de género. Correcto. Interseccionalidad. Y no podía, ya estaba amenazando esta persona a las otras mujeres de la familia. ¿Qué caso? Cuando se habla de atracciones, la Suprema Corte tiene la posibilidad de decir, este caso, tráigamelo para acá. Exacto. ¿Qué dicen el colegiado? ¿Qué dice el juez en primera instancia? ¿Se queda callado? Se queda callado. Y yo lo atraje, me la aceptaron la atracción. ¿Cómo se entera un ministro de esos casos? A mí me vino a ver. O sea, tocó la puerta, quiero ver a la y yo lo recibo. Interesante. Sí. O una carta o a través de un abogado. abogado. No, me piden, eso es cercanía de la justicia. Sí, porque se les veía a los ministros en sus camionetas blindadas, correteados por guaruras. Eso es cercanía. Y sabíamos sus nombres. Sí, no, eso es cercanía. Pide una cita conmigo y yo la recibo. Interesante. Esta charla, claro, en el 2025, marcada o en el contexto de una reforma constitucional que nos va a permitir a los mexicanos todos para elegir a las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros de la Corte. Yo le pregunto a la ministra Loretta Ortiz, ¿qué pasa con este comité de evaluación de la Corte? Mientras en el Ejecutivo van avanzando y en el Legislativo, aquí están, yo llamaría, detenidos. ¿Qué va a pasar? ¿No van a presentar lista? ¿No van a ir a la boleta los que aquí se inscribieron? Sí, son ironías del destino. Es increíble, de verdad. Yo me siento, aquí son las formalidades y no apreciación con criterios más allá de los estrictamente legales. Pero ¿Súper formalismo? Súper formalismo. ¿Y qué va a pasar? Que nos resolvimos nosotros en privada, pues no sé, que se tenía que dictar, tenía que ir al concentrado y que tenían que resolverse, que aunque pero se estamos sepa, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entiendo que aunque se resuelve y que se va a resolver, que no era procedente la suspensión, el efecto práctico, ¿cuál es? Pues que ellos, los del Poder Judicial, no van a poder participar, siendo las personas con más experiencia y más preparadas. O sea, es increíble. Pero es una ironía, porque la reforma, te guste o no, ya está en la Constitución. Pues sí. Va a haber elección. Y unos que se oponían aquí al interior de este edificio, hoy tienen la oportunidad de hacer un perfil de los más refinados, más conocedores, más probos, y se están perdiendo esa oportunidad. Sí, incluso hubo personas que a mí me dijeron, no, yo confío más en el Poder Judicial. Yo no me inscribo en el Ejecutivo. No, ni Ejecutivo ni Legislativo. Yo confío en el Poder Judicial. Yo confío. Ahí está el resultado. ¿Existe la posibilidad, le pregunto, ministra, de que no haya en la boleta el 1 de junio personajes propuestos por el Poder Judicial? ¿Existe esa posibilidad real? No, existe, súper existe. Hoy en la mañana en la privada discutimos esto, pero como se ve, pues no lo vamos a poder resolver a tiempo. Se lo pregunto de otra manera. ¿Sigue habiendo un boicot a la reforma constitucional desde el Poder Judicial? Pues yo sí lo veo como un boicot. Porque la verdad, esto pretendía ser una reforma democratizadora. Yo no puedo entender que no se les deje participar a los del Poder Judicial, o sea, los que tienen de carrera judicial, no vienen de otro lado. Muchos de ellos vienen de aquí, son secretarios de estudio y cuenta de forman aquí. Forman parte de una ponencia. De la Suprema Corte. Correcto. Está negando la posibilidad. Que confiaron en ellos y que les están negando la posibilidad. ¿Cuándo es el término legal para saber si hay o no propuestas? El 8 de febrero. Pues no falta nada. Ya nada.
y si se hace el aventón y si no deciden rápido, van a tener que decidir sobre las rodillas. Pues sí, y los otros van como caballos en la hacienda, ¿no? Bueno, pues ya O sea, van a los del concluir su Ejecutivo proceso y del Legislativo, como ya tuvieron su entrevista, como caballos en la hacienda. Se expresaron en una sesión del Pleno los que estaban, digamos, en contra. Afortunadamente, para los que están con la propuesta, hubo 4 votos y esto le dio, digamos, la constitucionalidad a la reforma. Los otros son los que están diciendo no y la suspensión y estamos... ¿Cómo pasarán a la historia esos personajes? Ya no hablo de ustedes son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 7. Con Alberto Pérez Dayán que votó con nosotros. Bueno, entonces son 6 nada más. Es cómo van a pasar a la historia estos que sí están, que no van a la boleta, pero que algunos desde esta oficina pueden decir están taponeando. ¿Cómo van a pasar a la historia? No, pues, a la historia, pues ya la historia los juzgará. Pero personalmente, los del Poder Judicial, por la situación que mencionamos, pues sí, no se van a sentir tan protegidos y defendidos. O sea, es increíble que su servidora ha sido la que más ha levantado la voz en esto. Dice, no es, dejemos allá de sentido de justicia o no justicia. Es un proceso que necesitamos hay un razonamiento de necesidad. O sea, así como están participando los otros, en el caso del Poder Judicial, yo les reconozco todo su esfuerzo y su preparación. Pero sí vale aquí el argumento jurídico. Está en la Constitución, no están obligados a presentarlos. No, es que porque ustedes son los garantes de la Constitución, ¿no? Yo lo que hubiera hecho es que tomáramos una resolución en la Suprema Corte, pero el Pleno no quisieron que dijera que era incompetente el comité evaluador para resolver esto. Lo de la suspensión. Era una salida. ¿Por qué? Porque los que nombramos al comité de evaluación fuimos nosotros. Claro. Entonces, esa decisión... No es un comité de evaluación extraño, ustedes los eligieron. Exacto, entonces esa era la salida para mí. Qué preocupante. Esto complica más una elección inédita, una elección que está a la vuelta de la esquina, una elección donde difícilmente va a haber muchos participantes. ¿No le preocupa que todo salga mal el 1 de junio? Somos 100 millones más o menos de invitados a esta elección. ¿No le preocupa que salgan 5 millones o 10 millones nada más? Pues yo quisiera que sí votara muchísima gente, pero lo que señalas es justo, o sea, es lo que va a suceder. No es como la revocación de mandato que necesitas X número de votos. No, aquí con una persona que salga, esa persona la convierten en juez. Esa. Por 20 personas que salgan, esa persona se convierte en ministro de la Corte. Exacto. Y es muy grave dejar pasar la oportunidad de no salir a votar, ¿no? Por eso es la actividad que está realizando tu servidora. Yo voy a explicar la importancia de la reforma judicial, así como en la entrevista que estamos teniendo ahorita y así como en otras universidades, a explicar la reforma judicial, pero sobre todo la importancia de votar, porque no solamente es la reforma más importante a la Constitución de 17, nos va a cambiar la justicia a nivel federal y local. Es un rostro nuevo, no es una corrección de fachada. En el lenguaje que ustedes utilizan, los jurisconsultos, los jurisperitos, no se requiere la concurrencia, es decir, la revocación del mandato requería cierto porcentaje de votos para que fuera concurrente y obligatorio. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí ya está en la Constitución. No, aquí y salgamos o salgan el 2%, son los nuevos ministros, son los nuevos jueces. Exacto. Y luego, bueno, yo lo que les digo, y espero no se molesten, luego no se quejen. Ahí está la nota, ¿no? Para el periódico. Luego no se quejen.
Si no sales a votar y no me gusta quién sale, no se vale quejarse. Y también para sus compañeros de oficina. Para todos. Entonces, luego no se quejen porque esto ya no tiene... No. Hay gente que sigue diciendo, ministra, no va a haber elección. Eso ya es una... No, es un hecho. Es un hecho. Ya Magna, la ¿no? reforma ya está en la Constitución. La Constitución ya que nada compramos, lo va a derrocar. La que compran en las librerías de la esquina. Sí, pero la que se compró en septiembre pasado ya no sirve. No. Hay una nueva Constitución, trae un nuevo texto. Hay un nuevo texto. ¿Le preocupa la legitimidad que alguien diga, ese ministro nada más llegó, voy a inventar, con 7 millones de votos? ¿Está en duda la legitimidad de ese nuevo ministro con 7 millones de votos? No, porque es lo que ¿qué se va a decir? Cumplió con los requisitos constitucionales. Que es el caso de usted, va directo a la boleta. No importa el número de votos con los que usted sea posiblemente ratificada. Sí, me cumplió con las disposiciones constitucionales. ¿Cree que el INE, el gobierno y gente como usted promuevan lo suficiente para que haya mucha participación? ¿O hay otro grupo que diga, no salgas, no sirve, es patito la elección, no les hagas el juego a los de la 4T? Va a haber esta lucha, ¿no? Está la lucha, ¿no? Está la lucha. En reuniones que he tenido está la lucha. Y es lo que comenté ahorita, es lo que les he dicho. O sea, tú criticas a determinada persona o como criticas X, Z, Y, pues, se podían, bueno, todavía pueden a nivel local ser jueces y magistrados. Pues propónganse para jueces y magistrados. Correcto. Si no estás de acuerdo con quién está ejerciendo la función de juez, tú eres un abogado que tienes perfil. Además, que eres una persona que tenga carrera judicial es más fácil que se promueva. Yo hice esta sentencia que le sirvió a la gente. Yo hice esta sentencia que ayudó a la señora, al niño. Exacto. Es decir, tienen más chance los que tienen carrera judicial. Exacto. Y sirven sus sentencias. Se pueden promover y de hecho se van a promover con sus sentencias. Y ellos participan de manera automática. Pero ¿qué es lo que va a pasar si no sale la ciudadanía a votar? O sea, ¿es una descalificación? Sí. Pero de todas formas, ese va a ser el poder judicial que vamos a tener, ya no digo para los próximos 5 años. Añísimos, toda la vida. Quien no quiera que se juzgue, que las personas jugadoras se elijan, se cambie la Constitución. Tendrá que llegar alguien que lo promueva y que junte los votos y que tenga mayoría calificada, ¿verdad? Y ahorita, pues, si hubieran sacado una votación distinta a los 2/3 partes, pero fue aprobada esta reforma, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y 17 congresos de entidades federativas, perdón. Les recuerdo que la Carta Magna estableció que los ministros que ahora forman parte de la Suprema Corte se podían quedar los que quisieran, mejor dicho, podían levantar la mano para participar los que quisieran. La mayor parte dijo, ya me voy. Bueno, uno concluía su término y los otros dijeron, yo ya me voy, muchas gracias. Y únicamente 3 ministras, es el caso también una de ellas es el caso de doña Loreta Ortiz Alf, yo sí participo. No tiene que hacer nada más que ir directo a la boleta, pero se somete a la decisión de los ciudadanos, ¿correcto? Exacto, correctísimo. Y dice la Constitución, quien obtenga más votos de los que pasen la prueba, y ustedes ya están listas, pero ustedes ya están en la boleta, se convierte en presidente de la Corte. ¿Está preparada física, mental, jurídicamente, académicamente, si es el caso, para ser presidenta de la Corte? Sí, claro que sí, estoy preparada, sí. ¿Por qué? Primero porque tengo los conocimientos, muchos años me he preparado. Antes de llegar a la Corte yo ya tenía ese ruidito en la cabeza, yo voy a ser ministra de la Suprema Corte. Y entonces, duro que te da, y hasta que lo intenté 2 veces, hasta la tercera salió, me aprobó toda la oposición, o sea,
A la primera votación salí con 96 votos. Se refiere en el Senado. Sí, pero ¿qué es lo que tengo? Licenciatura, maestría, doctorado, soy SNI3, o sea, hay poquitos SNI3 del Sistema Nacional de Investigadores, 12 libros, 80 artículos publicados, he trabajado, estoy certificada como en licencia, mediadora, corredora pública, toda mi vida, bueno, aquí tienen parte de mis libros. Estos libros los he leído, no los tengo nada más de adorno y le pueden mostrar mis libros. Me he quemado las pestañas. ¿Está preparada? Si el 1 de junio en la noche nos dicen quien obtuvo más votos, usted está preparada para asumir la Corte. Sí. Con quien venga. Quien venga. Porque no sabe quiénes serían los otros 8. No sé. Pero es así como también los 3 años que tengo, tan es así que me reconocen, que los ministros, incluso puedo decir del otro grupo, me designaron presidenta de la primera sala. Algunos detractores dicen, la va a bajar el consejero Arturo Castillo. Actos anticipados de campaña, se fue a la Merced, se fue a la Náhuac, se reúne con los del sindicato eléctrico y para aquí, para allá, y anda, le da entrevistas a Rentería. Las señoras, ¿eso lo prohíbe la ley? No tenemos ni siquiera una ley que regule esto, lo que son las campañas para la elección. No tenemos una normatividad. Por eso ha dicho la presidenta. ¿Eso es el INE quien tiene que poner las reglas? Claro. Y en ese momento que ponen las reglas, pues ya nos va a decir esto no pueden, pero ahorita ni siquiera somos candidatas. Presupuesto del INE. ¿Está haciendo bien el gobierno en limitarlos con la lana? Pues eso ya es decisión de... ¿Usted quisiera que fuera la elección más, con mayor participación, con mayor promoción, publicidad, verdad? Pues sí, pero ya es decisión de... ¿Del Poder Ejecutivo? Pues sí, del Poder Ejecutivo, que desciende, ¿no?, a base de la Secretaría de Hacienda y las conversaciones que tiene con Tadei, con el INE, y ellos son los que determinan. Algo que no le haya preguntado y usted quisiera decir a nuestro amplio auditorio en toda la República, ministra. Pues eso, que no me hayan preguntado. Que no le haya preguntado el día de hoy, que usted quisiera decir. Pues sí, que sí. A ver, bueno, como dicen lo del encabezado, luego no se arrepientan. O sea, tomen en consideración que esta reforma ya es norma constitucional. La elección ya está, ya inició el procedimiento. Tenemos un comité de evaluación que ya sacó a sus candidatos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Van a salir las listas y la que va a definir esta elección es su voto, es la ciudadanía. Que luego dicen, es que no vamos a saber por quién votar y quién sabe qué. Yo no creo, estoy convencida de que el pueblo de México, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí, los camarógrafos, todos, tú y tu servidora somos pueblo de México, claro. Somos pueblo. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo nombra a su poder ejecutivo, legislativo y ahora judicial. Y decir que no tenemos la capacidad es como decir, no podemos nombrar ni a nuestro presidente de la República, ni a nuestro Congreso, ni a nuestro Poder Judicial. Claro que tenemos la capacidad. Hay que salir a votar el 1 de junio. Le agradezco mucho esta charla. Gusto en saludar. Gracias. Y que gane el mejor o la mejor para beneficio. Que decida el pueblo de México. Gracias por su sintonía. Continuamos.